Antes de continuar, es importante recordar lo siguiente. Un triángulo es un polígono formado por 3 lados y 3 ángulos. Sus elementos primarios son los vértices, que son los puntos de intersección de sus lados y se nombran con letras mayúsculas, A, B, C hasta la Z. Los lados, que son cada uno de los 3 segmentos que forman dicho triángulo, y cada lado se nombra con las 2 letras de los vértices que lo definen. En este caso tenemos los lados AB, BC y AC, o también con letras minúsculas. A cada lado le corresponde la letra que nombra el vértice opuesto a él. En este caso A, B y C. Los ángulos son aquellos formados por cada par de lados consecutivos del triángulo y se nombran con la letra mayúscula que también representa el vértice, o con las letras mayúsculas del triángulo. Las 2 de los extremos representan los lados y la del medio representa el vértice. Ejemplo, un ángulo ACB. A y B son los lados y C el vértice. Dentro de las propiedades de los triángulos es importante tener en cuenta, primero, que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. De esto se deduce que en todo triángulo hay al menos 2 ángulos agudos. Recuerda que un ángulo es agudo cuando es menor de 90 grados. Si tenemos un triángulo con un ángulo de 80 grados y uno de 70 grados, necesariamente el otro ángulo debe medir 30 grados para que se cumpla con esta propiedad. Si no, no es posible formar el triángulo. Segundo, en un triángulo la longitud de cada uno de sus lados es menor a la suma de los otros 2 lados. Recuerda que un triángulo no puede tener ningún lado con mayor longitud a la suma de los otros 2. Por ello, si nos encontramos con un triángulo de medidas 4, 8 y 14, sí podemos construir el triángulo porque ninguno de sus lados es mayor a la suma de los otros 2. Porque 7 es menor que 8 más 14 que da 22, 8 es menor que 7 más 14 porque da 21 y 14 es menor que 8 más 7 porque da 15. Esta es una forma muy sencilla de comprobar que un triángulo realmente se puede construir. Ahora recordemos la clasificación de los triángulos. De acuerdo a la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, si tiene sus 3 lados iguales. En este tipo de triángulos, los ángulos también son iguales. Triángulo isósceles, si tiene 2 lados iguales. Triángulo escaleno, si todos sus lados tienen medidas diferentes. Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo acutángulo, cuando tiene todos sus ángulos agudos, es decir, que son menores de 90 grados. Triángulo obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso, es decir, que este ángulo sea mayor de 90 grados. Triángulo rectángulo, si tiene un ángulo recto de 90 grados. En este tipo de triángulos, el lado de mayor longitud se denomina hipotenusa y los lados de menor longitud se les denomina catetos. En los otros tipos de triángulos, solo hablamos de lados. El triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene ángulos rectos, es decir, no tiene ángulos de 90 grados. Por tanto, en este tipo de triángulos no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo clasificamos un triángulo según la medida de sus ángulos si solo tenemos la longitud de cada uno de los lados? Para saberlo, debemos aplicar las siguientes fórmulas. Entonces, si tenemos un triángulo de lados A, B, C, donde A es el lado de mayor longitud, entonces, si A al cuadrado es menor que B al cuadrado más C al cuadrado, el triángulo es acutángulo. Si A al cuadrado es mayor que B al cuadrado más C al cuadrado, entonces el triángulo es obtusángulo. Y si A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, el triángulo es rectángulo, que es el tipo de triángulos que vamos a utilizar. Free.
created using Powtoon.